Bienvenidos. El día de hoy queremos tratar un tema que es importante y que desafortunadamente poco se debate. Aparece en las noticias, aparece hoy haciendo funciones muy estratégicas como la seguridad pública, pero poco se entiende por qué, para qué y hasta cuándo. Me refiero al Ejército Mexicano, ¿no? Estamos celebrando en estos días el Día del Ejército. Acaba de realizarse un evento muy importante aquí en Hermosillo con la visita del presidente. Todo un despliegue militar que habla de nuestras capacidades en el caso de la Fuerza Aérea, y yo creo que es una buena coyuntura para platicar sobre el Ejército Mexicano, y para eso hemos invitado a dos personas que nos van a ayudar a entender un poco más. Ernesto Camus, muchas gracias por acompañarnos. Miguel Manríquez, gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto, ¿cómo podríamos hablar, cómo podríamos definir para qué sirve un ejército? ¿Cuál es el papel que juega un ejército? Bueno, es un papel complejo. Pensando un poco en por qué hay ejércitos, inicialmente prácticamente todos lados organizaron ejércitos para defenderse. Muy pronto algunos que se defendieron con mucha eficacia lo hicieron para ofender también. Entonces el ejército tiene la necesidad de defensa y en muchas ocasiones también la necesidad de invadir, digamos, territorios del grupo contrario. En nuestro caso, en este país, el ejército ha sido más bien usado, digamos, para defenderse, y tenemos algunas gestas gloriosas en la historia, pero por otro lado, en los últimos, pues, casi 80 años o algo así, el ejército ha estado trabajando siempre adentro del país, por supuesto. Y allí, pues, cumple funciones de todo tipo. Y desde cuestiones muy interesantes, el ejército hubo un tiempo en que era muy claro que su vocación más fuerte era el ayudar a la población en cuestiones de protección civil. El famoso plan DN3, ¿no? Exactamente. Y ahora yo creo que ya lleva un tiempo dedicado más bien a la persecución de la delincuencia, que los dos pueden ser, desde un punto de vista un poco abstracto, unas tareas muy buenas, positivas. Pero también no podemos olvidar que el ejército en la consecución de esos fines en contra de la delincuencia, también pues tiene una serie de acciones que no lo ponen muy en alto. Y tenemos episodios muy recientes en los cuales por lo menos podemos decir que el papel del ejército ha quedado en entredicho, porque probablemente no es su función esa. Pero igual, la gente de mi generación no puede olvidar el 68. Yo tenía 21 años en el 68 y estaba en el centro del país. Pues para mí la imagen que tengo del ejército es esa. Es la que marcó mi vida, ¿no? En ese sentido, pues no puedo decir que me sea muy simpático. Exacto. Yo creo que el ejército, digamos, ha tenido sus grandes momentos y otros momentos donde ha sido cuestionado, ¿no? Pero lo que sí es cierto, Miguel, es que se ha convertido como una especie de símbolo, ¿no?, de la identidad nacional. El ejército son de esas pocas instituciones que aún a pesar de esas situaciones sigue teniendo los niveles más altos de confianza de los mexicanos. ¿Por qué esa razón? Bueno, pues siempre hay que recordar que la noción de identidad es demasiado reciente, ¿no? Sí. Quizá todavía en los 40 para acá, anteriormente no existía esta noción. La noción de identidad es una categoría analítica que nos permite, ¿no?, vincular a una sociedad con un conjunto de instituciones, de prácticas y de símbolos. Y en ese sentido, el ejército representa, ¿no?, no solo por sí mismo una institución, sino también representa un símbolo, ¿no?, garante de los símbolos patrios, de territorio. Es decir, el ejército viene a ser una comunidad compleja, que no solo define territorialmente a un país, que nos da identidad, sino que también contiene o cuida, ¿no?, aquellos valores patrios, ¿no?, los símbolos patrios, ¿no?, bandera, etc. Y en ese sentido, el papel del ejército en muchas sociedades es ese precisamente, el de personificar de alguna manera la noción de un Estado-nación, la noción de una conciencia nacional, ¿no? Entonces, identidad y conciencia nacional van juntos, ¿no?
Habría que establecer esa correlación. Exacto. De ahí que el ejército viene a tener tras de sí, nosotros como mexicanos, tenemos procesos identitarios distintos, ¿no? Puedo ser militante de un partido o de una asociación que entre sus principios denoste al ejército, ¿no? Pero como ciudadano puedo aplaudirle, ¿no? Exacto. Entonces, estas distintas identidades, que son las que nos aglomeran, tienen como sino una de las instituciones más poderosas y expresión del Estado mexicano, del Estado-nación, el ejército. Todos los países lo son. Exacto. El ejército es la expresión fuerza armada de un Estado-nación. Aquí yo lo logro relacionar siempre el ejército como la fuerza del Estado. Así es. Mientras todos fallan, ahí está el ejército para defender este Estado y hacer valer lo que sea necesario. Es que no podemos deslindar la noción de Estado de la noción de fuerza, ¿no? No podemos hacerlo. Exacto. Un Estado es fuerte aún en los estados democráticos griegos. Las polis griegas eran fuertes, ¿no? Es decir, usaban la fuerza, la violencia, porque se trata de sostener límites, ¿no? Y mantener normas sociales de convivencia colectiva, ¿no? Y esa es la noción, ese es el valor que tienen los ejércitos, ¿no? Exacto. Y como símbolo, pues representa no solo son las batallas que ha tenido el ejército, sino el papel cotidiano en desastres naturales también, ¿verdad? Y que además es una institución que se alimenta del pueblo mismo, ¿no? Es decir, sus soldados son el pueblo mismo. Exacto. Ernesto, pero pareciera ser que cuando defiende al país todos estamos de acuerdo, todo lo valoramos, le damos confianza, pero cuando defiende al gobierno es donde los problemas empiezan a darse, ¿no? Como que no funciona muy bien porque el ejército tiene una forma de ser totalmente lineal, obedece a la jerarquía, no se cuestiona las órdenes y ha tenido que salir a veces a la calle a hacer trabajos nada sencillos, ¿no? En defensa de los gobiernos, ¿no? Sí, no, la verdad es que sí, la ha tenido muy difícil, digamos, el ejército. En las últimas décadas, 2, 3 décadas, ha sido muy complicado. Es como dice Miguel, es ciertamente una expresión del monopolio de la violencia legal del Estado, es una de las expresiones más fuertes y probablemente sea necesario. Ya diría yo que hay cosas en las cuales esa necesidad no es tan cierta, pero sí ha tenido que entrar a suplir, en primer lugar, en los últimos años, labores que no son sustanciales propias del ejército. Y esto no es solamente suplir las deficiencias en los cuerpos de seguridad. Yo creo que más allá de eso, me atrevería a decir que están tratando de suplir las deficiencias de los ejecutivos. No hablo del ejecutivo solamente con una persona, sino del equipo que está alrededor de él. Y yo casi diría que el ejército está demasiado unido al ejecutivo y muchas veces participa del desdoro de los ejecutivos. Mientras mejor sea el ejecutivo, probablemente el ejército tenga mejor imagen. Cuando el ejecutivo no está teniendo una actuación, aprobada por una gran mayoría o una suficiente mayoría, y tiene el ejército bajo sus órdenes, el ejército también va a sufrir. Yo pensaría eso. ¿Cómo ven, digamos, el rol del ejército en estas democracias modernas, donde todo está, digamos, en la mesa, todo es transparente? Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejército mexicano que se rige con sus propias leyes, ¿no? Que tiene sus propias normas, algunos que les permiten inclusive procesos legales llevarlos en sus propios tribunales diferentes. ¿Cómo pueden esos ejércitos participar en esta nueva democracia más abierta, más participativa? Bueno, es que el ejército nunca es democrático, en principio. El ejército no es democracia, es fuerza, ¿no? Es orden, es disciplina. Lo que está sucediendo aquí es que los procesos de los estados modernos, ya hay estudios sobre eso de hace unos 40, 50 años, como dice bien Ernesto, en donde el ejército está cumpliendo labores que no le corresponden, ¿no? Vigilar fronteras, hacer la de policía, cuidar a grupos políticos, es decir, está cumpliendo labores
que no son del ejército. Inclusive, ni siquiera la lucha contra el narcotráfico es del ejército. Sin embargo, se le ha colgado al ejército esa serie de funciones que por su naturaleza no van dentro de un ejército. Exacto. ¿Verdad? Es decir, Y que tampoco está formado para eso, no está instruido entonces, para esto eso. ha llevado, ¿verdad?, a que la institución ejército, tal como la entendemos, ¿no?, está interactuando con una sociedad civil, donde la sociedad civil está exigiendo modernizaciones al Estado, ¿no? Entonces, involucra al ejército en esa discusión, pero a mi juicio, el ejército tiene sus propios cánones, ¿no? Bueno, no existe democracia perfecta ni países no corruptos, ¿verdad? Pero donde funciona mejor el ejército, nadie cuestiona jamás el papel del ejército. Pero es un ejército que no anda en la lucha contra el narcotráfico, no está para perseguir delincuentes, no hace labores policíacas. No se sale, pues, para lo que fue creado, ¿no? Lo voy a decir así, aunque es una palabra fuera de moda ya, ¿verdad? Nuestro tercermundismo se manifiesta en el hecho de que somos una de las instituciones más nobles, y nobles digo porque desde la época antigua, ¿no?, el ejército era usado para otras cosas, no era para cuidar, ¿no?, la vida social, era para defender a la nación. Exacto. ¿No? Entonces la noción de ejército tiene que ver con una defensa geopolítica territorial, ¿no?, de un Estado-nación, contra otro Estado-nación, no contra grupos internos, ¿verdad? Pero bueno, se ha ido, la política moderna lo ha llevado a esa, digamos, a esa precipicio ético, ¿no? Un precipicio ético donde el ejército se le pide que abra sus puertas, se le pide que sea democrático. No es un Estado el ejército. Exacto. No es una democracia. Exacto. Muy bien, estamos hablando sobre el ejército. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Ernesto, en los últimos años, como que explosionó todo el tema de la seguridad pública. O sea, los cuerpos de seguridad fueron rebasados, el crimen se impuso, empezó a perderse grandes porciones del país. No quedó más que hacer uso del último bastión que se tenía con cierta disciplina y lealtad al país, que fue el ejército. Pero esta salida del ejército parece ser muy contradictoria y con muy pocos elementos para salir totalmente airoso de resolver el problema y de conservar su reconocimiento, ¿no? ¿Ejercer labores de seguridad pública, está hecho el ejército para eso? Yo creo que no está hecho. Inclusive no está entrenado para tratar a la población respetando sus derechos. Exacto. No digo que no lo respete, pero el ejército busca otra cosa. Es como dices, una disciplina que busca el objetivo inmediato y no se paran hasta lograrlo. Y hay una cierta finura que deberían tener las fuerzas de seguridad en el trato con la gente para investigar los problemas. Tampoco la tienen nuestras fuerzas de seguridad, ese es el problema. O sea, si vamos a decir que las fuerzas de seguridad, las policías judiciales, cualquier cosa de estas, trataba a la gente bien, no la trataba nunca bien. El ejército, por lo menos, entra buscando muy claramente un objetivo. A veces puede ser un poco brutal desde el punto de vista de las comunidades, pero probablemente sea más eficiente, más efectivo. El problema, para mi gusto, es que no está hecho para eso. No está hecho para eso, y eso, por un lado, contamina al ejército, y ese es un problema muy serio. ¿En qué sentido es contaminar? En el sentido de que el enemigo con el que están tratando no son los que tienen un sembradío de marihuana en la Sierra de Guerrero o un laboratorio clandestino en algún lugar de Durango o cosas por el estilo. Esos son los sicarios, los peones. El enemigo con el que están tratando es gente que maneja miles de millones de dólares. Sí. Y que probablemente ya encontraron, como dijo algún connotado sonorense hace mucho tiempo, forma de dar cañonazos de 50 millones de dólares a gente del ejército. No estoy diciendo que esté pasando o no, pero ese es el problema. Pero lo expone, ¿no? Lo expone a eso, lo expone a eso. Y eso apunta de nuevo para mi gusto a que el Estado mexicano ha sido completamente incapaz
de atender a este problema en el fuero interno con sus fuerzas de seguridad tradicionales y por alguna razón extraña desde hace algunas décadas ha sido también absolutamente incapaz de llevar una iniciativa diplomática internacional para tratar de luchar con el problema de una manera más global. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos no quieren que lo haga, es la impresión que uno tiene. Parece que una coyuntura se volvió en algo permanente. Dijeron, vamos a sacar el ejército mientras reformamos los cuerpos de seguridad y una vez que estén capacitados, que los hayamos puesto en orden, salen otra vez a la calle y el ejército retoma sus labores. Pero ya tenemos casi 12 años con esa historia, ¿no? Y no se ve para cuándo. ¿No? Al contrario, cada vez se ve que se mete más el ejército, la Armada de México en esas labores. Todas las grandes detenciones que tienen que ver con los grandes capos, las grandes operaciones especiales, pues están hechos por los militares. Sí, no, sí, están hechos por los militares. Y a veces tienen éxitos tremendos. Habría que ver a nivel de comunidad si no está cambiando la percepción del ejército también. Porque una cosa es el ejército que desfila en el Zócalo o los aviones que pasan volando sobre la ciudad haciendo piruetas, que llena de orgullo a la gente. Y otra cosa es el ejército que llega y mete orden, un orden que es suyo, no de la comunidad tiene un orden, y los mete de una manera fuerte. Un orden militar y no civil. Violento, sí. Total. Entonces, y eso yo, uno que ha andado con mucha frecuencia en el campo, entre las comunidades, pues hay quejas, hay muchas quejas, ¿no? No que antes no se quejaran tampoco de las fuerzas de seguridad, por supuesto que se quejaban, pero la impresión que tengo es que ahora no tienen para dónde hacerse. Exacto. Antes, cuando llegaba un comando de la policía o de alguna fuerza de estas, había manera de arreglarse, había manera de tranquilizar las cosas, etcétera. Ahora a veces es medio es pesado. la fuerza, ¿no? La fuerza de unos contra otros y a ver Y eso quién se siento que impone, está cambiando, ¿no? la percepción que tiene el pueblo mexicano sobre el ejército. Las encuestas hablan de una ligera baja. Lo que ha sucedido es que las demás instituciones han bajado más, ¿no? Entonces por eso se mantienen en el liderazgo. Pero una ligera baja, ya empiezan a notarse ese desgaste, ¿no? Y yo pensaría que esas encuestas son urbanas, no rurales. Probablemente. La mayor parte. Probablemente, ¿no? Yo creo que en el campo hay un problema serio cada vez. Bueno, está dándose un problema. Así se percibe. Así es. Y yo creo que pues eso nos va a poner un riesgo en el tiempo, ¿no? Porque si con el ejército no salimos adelante, pues ya ¿qué nos queda? Pues yo creo que en principio las naciones han ido perdiendo la memoria. Hemos ido perdiendo la memoria. Y en ese sentido, el no volver a lo fundamental, ¿no? Es una de las soluciones. Es decir, a mi juicio, una de las soluciones es volver a lo fundamental, regresar al ejército a sus cuarteles y a que la policía haga su trabajo, ¿no? Es decir, a que el Estado haga su trabajo, a que el cuerpo legislativo haga su trabajo. Es decir, volver a lo elementalmente humano y dejar al ejército en sus cuarteles, a donde debe estar, ¿no? Sin embargo, a raíz de este naciente Estado mexicano, ¿no? Constituido además que creo que hubo una gran diferencia a partir de los 60, 70, cuando empieza a desbaratarse ese corporativismo que distinguía al Estado por revolucionario, ¿no? Empieza a desbaratarse ese corporativismo, ya de repente el Estado pues casi pasa a ser gerencial, ¿no? Entonces, un Estado gerencial que ha ido mostrando sus contradicciones cada vez más en asuntos como derechos humanos, como abogados de pueblo, juicios orales, es decir, la distribución equitativa de la ley, ¿no? Se ha ido perdiendo precisamente porque se quebró, se desbarató el pacto corporativo. Ya es difícil distinguir iniciativa privada, de gobierno, de iglesia, ¿no? Ya no puedes. Están revueltos. Entonces de repente tenemos a grandes empresarios gobernando, ¿no? Y gobernando gerencialmente, ¿no? Donde los derechos humanos y donde estos problemas complejos sociales no están validados ya. Entonces, el ejército está en una encrucijada, porque aún haciendo bien esta labor que se le encomienda, pues puede tener costos cada vez más grandes, ¿no? O sea, porque
pues se le pide por un lado que ponga orden con el uso de la fuerza, pero además se le pide que lo haga en un marco de la cual no está preparado, ¿no? Con el cumplimiento de muchas normas en un Estado democrático, ¿no? Porque es su naturaleza. La naturaleza del ejército es servir al gobernante, ¿no? A la nación. Y el supremo comandante es el gobernante. Pero además lo hacen en un contexto muy delicado porque independientemente de estos riesgos de ser penetrados por la corrupción y demás, pues además tienen que trabajar con instituciones muy corruptas, ¿no? Que son las civiles, ¿no? Donde a veces no se preocupan de las balas de frente, sino las balas que vienen de atrás, ¿no? O sea, están en el peor de los momentos, ¿no? En este país, ¿no? Así es. Cuando se anuncia a veces, ¿no? Que nuestro ejército va ganando la batalla al narcotráfico, ¿no? Pero por otro lado ves eventos, ¿no? Casi de espectáculo, ¿no? De los grandes señores del narcotráfico, ¿no? Dices, bueno, ves unas victorias pírricas, ¿no? Es decir, otra victoria más como esta y perdemos la guerra, ¿no? Exacto, exacto. Vamos queriendo avanzar a partir de batallas pírricas y no de batallas sustanciales, ¿no? Y además yo siento que al ejército le molesta mucho que logre ciertos triunfos y que se pierda en los juzgados, ¿no? A través de la corrupción. Digo, eso baja tremendamente la moral de este cuerpo hecho con el patriotismo, con la entrega, ¿no? Y una consecuencia de ello es que, según datos no oficiales, pero hablan de cerca de 20,000 personas que desertan año con año del ejército, ¿no? Porque son corrompidos, o las amenazas, o la presión, o estas contradicciones, pues no permiten pues la convivencia de esa vocación que tenían al entrar al ejército, ¿no? Lo que dice el doctor Gamún es cierto, es decir, se le pide al ejército que haga cosas para lo que no está preparado. No es su naturaleza, ¿no? Ahí lo dejaría esa parte. Muy bien, estamos hablando sobre el ejército, vamos a regresar un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso, vamos a seguir hablando sobre el ejército. Ernesto, me da la impresión de que hay un gran déficit de reconocimiento de los mexicanos a esta labor de sacrificio del ejército. Están en las peores condiciones, en el momento donde todos los, los diablos, los fantasmas están sueltos, donde todas las instituciones civiles están penetradas por el narcotráfico, por la corrupción, y ellos tienen que salir a dar la cara en condiciones muy adversas, mal pagados, no siempre con los presupuestos suficientes y no siempre con el respaldo que se requiere. Sí, yo creo que es una situación muy comprometida para ellos, porque les están pidiendo que salven al país. Y yo creo que en esa labor, digamos, de salvar al país, se encuentran con que en algunas ocasiones quien se los pide son los que están hundiendo al país. Entonces es un problema muy serio, muy difícil, porque tienen que ser eficientes en la labor que les están pidiendo, pero seguramente, uno piensa eso, seguramente hay algunos de los que dicen así, pero no tanto, o no voltees para este lado. Esa impresión tengo yo. Y entonces la situación de ellos es muy complicada. Los ponen también a tratar de poner orden en regiones enteras que han sido desordenadas por la inepcia, en último término, de los gobernantes. Y la situación es muy difícil. Veamos Michoacán, la Sierra de Durango, la Sierra de Chihuahua, Tamaulipas entero parece ser, una serie de lugares que están muy complicados, que le están pidiendo que sean unos superhéroes. Exacto. Que no pueden ser, imposible que puedan ser. Le están pidiendo, que logren algo que es imposible de hacer con los recursos que tienen y con los apoyos inciertos que les dan. Y cuando digo apoyos inciertos no me refiero solamente a recursos económicos, sino a políticos también. Exacto, porque cuando suceden este choque de formación por la fuerza con el cumplimiento de la ley y esta violación de los derechos humanos, pues se hacen grandes escándalos mediáticos y automáticamente se trata de
de generalizar, decir, el ejército es un violador de los derechos humanos en este país, ¿no? O sea, además de esta exposición, mediáticamente están generalmente tostados, ¿no? Sí, sí. Es un juego de perder de alguna manera. Le están pidiendo algo que no pudieron hacer los que están tratando de gobernar y tampoco, no sé qué tanto estén dispuestos a que lo logre. Eso por ahí sería un poco para mí la pregunta. Le piden al ejército que erradique el narcotráfico, pero yo tengo la impresión de que el narcotráfico está muy cercano de muchos que están pidiendo eso. Claro, les puede pisar la cola, ¿no? Sí, no, sí. No, yo pensaba en que no conozco ningún ejército que respete los derechos humanos en el mundo. Es decir, pensemos en la noción de guerra, pues. Sí, sí, O sea, sí. ni el ejército norteamericano, ni el israelí, ni el francés, ninguno va a respetar derechos humanos, porque no están hechos para eso, ¿no? Ellos no van a preguntar si eres ciudadano o no, ellos te tienen la orden de disparar y te van a disparar, ¿verdad? Exacto. En su labor sería muy deficiente que fueran, se les pusiera esas reglas, ¿no? Exactamente. Recordemos el viejo dicho, ¿no? En la guerra todo se vale. Sí. Ellos están hechos para la guerra, no para la paz. Entonces, en ese sentido, pensar en un ejército, claro, es necesario en los tiempos modernos, civilizados. Bueno, si fuésemos civilizados, las fronteras geopolíticas no hubiera necesidad de ejército, ¿verdad? Pero en sus luchas contra terrorismos y demás. Pero es que además no estás tratando, el ejército no está tratando con bellas damas, ¿no? Está tratando con lo peor de la sociedad. Así ¿no? es, así es. Entonces, no hay hasta donde yo sé, no hay ningún ejército que respete. Así es. Desde los viejos comandos antiguos de los 60 que me maravillaron, que algunos son hasta de Hollywood, ¿no? Comandos de 6 que van a matar a un grupo de árabes, pero se van en secreto y los asesinan y se acabó, ¿no? Exacto. Cumplen La guerra es la guerra. con su objetivo, ¿no? Así es. Cueste Entonces, lo que cueste, ¿no? Pedirle al ejército que tenga una noción de derechos humanos, al ejército mexicano en particular, me parece a todas luces injusto para ellos. Yo percibo, Ernesto, una gran tensión de los altos mandos del ejército en esta labor en su relación con el Ejecutivo. Yo los veo como que a regañadientes haciendo esa labor porque las presiones al interior del ejército, de la Marina, deben ser muy fuertes, porque pues he sabido de las quejas de decir, oye, ellos mismos son los que nos entregan, ellos mismos son los que pasan la información para que maten a nuestros soldados, ¿no? Ellos mismos son los que después que los detenemos, negocian las salidas, ¿no? Entonces, creo que también hay que rescatar ahí esa labor patriótica de los secretarios de Marina y del Ejército Nacional, de la Defensa Nacional, porque bien podrían negarse, ¿no? Constitucionalmente, aunque le deben obediencia al presidente, pero también tienen marcadas sus funciones y ahí no está la de seguridad pública, ¿no? Sí, no están, definitivamente no están y es la contradicción a la que están sometidos todo el tiempo y seguramente debe haber fuertes tensiones en el interior. Es un cuerpo muy disciplinado, casi ni se notan, pero de repente sí se notan y de repente hay reparos de alguien que son muy discretos en principio y como se han conducido siempre con una discreción muy, muy absoluta, cuando sale algo es para preocuparse. Y sí, yo creo que sí ha pasado. Sí. De pronto nos sorprendemos de algunas declaraciones del secretario de la Defensa donde hay quejas, ¿no?, de las circunstancias en las que están trabajando y hay caloncitos de oreja a los políticos, decir no la frieguen, también hagan su chamba, ¿no? Sí. Ahora, pensemos a la inversa. ¿Qué ha pasado con los ejércitos gobiernan? El caos. Exacto, ¿no? exacto. Las dictaduras. Exacto. ¿no? Entonces, no pidamos que el ejército haga funciones fuera de su naturaleza. Eso es lo que yo diría. Totalmente. Y con ello no estoy validando la violencia extrema, ¿no? Pero no, es su naturaleza. Totalmente. De que los tiempos son tiempos, ¿no? Del caballo de Troya para acá. El ejército está hecho para la guerra, no para la paz. Exacto, es imponerse con el uso de la fuerza
bruta, tal cual, con todos los recursos que tienen disponibles, ¿no? Otro de los grandes temas es, en general, digamos, las condiciones tan mínimas que tienen, ¿no? El promedio de un sueldo de un soldado es de 6,000 pesos, prácticamente sin prestaciones, sin acceso a los servicios médicos, sin acceso a una vivienda garantizada, sin acceso a un seguro de vida, muchos de ellos, ¿no? A becas para sus hijos. Aprovechan también que muchos de los que forman parte del ejército son gente pues, que no tiene condiciones muy marginadas, que no tiene más opción más que enrolarse en el ejército, ¿no? Se aprovecha mucho esa gente que no tiene futuro, ¿no? Entonces también hay hay un drama relacionado con quienes integran el ejército, ¿no? Sí, claro, el ejército es una pirámide, digamos, y la parte inferior está constituida por mexicanos en muchas ocasiones que cuando entran al ejército no saben hablar bien español, hablan alguna de las lenguas indígenas, que no tienen educación primaria. Yo supongo que en algunos casos, para algunos de ellos puede ser un camino para superarse. Claro. Pero tal vez el único que tiene. El único, ¿no? Y lo pueden lograrlo, ¿no? Pero no sé cuántos, y no sé cuántos no salen nunca de ahí, ¿no? De ser siempre un soldado raso con una situación económica y familiar muy excluida. También son excluidos y son pobres entre los pobres también. Y ese es un problema con que el ejército tiene que vérselas. Pero no es un problema que el ejército generó. Es un problema que hemos generado nosotros como sociedad por bastantes décadas. Por si fuera poco, son habilitados con armamento descontinuado, ¿no? Es decir, la gran diferencia entre los grandes cárteles y los ejércitos, al menos el nacional y la policía mexicana, es la diferencia de armamento. Sí. Mientras los delincuentes traen lo más moderno, ¿no? Nosotros traemos fusiles de hace 30 años, ¿no? Entonces decía, bueno, de ahí que el nombre, ya vemos el crimen organizado frente a una sociedad desorganizada, pues no, si existe, lleva la gana. Entonces el ejército es lanzado a una batalla sin el armamento, sin los recursos adecuados, ¿no? Puede uno contar con la mano, yo creo, los aviones o los helicópteros que funcionan, ¿no? Pero ni siquiera tienen última tecnología, ¿no? Funcionan con tecnología de los 70s, ¿no? Son lanzados a combatir así, ¿no? Esa es la gran diferencia también, me parece abismal, ¿no? Y aún así se les exige, ¿verdad?, que ganen esa guerra. Exacto. Y por otro lado, pues todavía no se queda claro cuál podría ser una estrategia efectiva para resolver estos problemas que queremos enfrentar, ¿no? No es con más, está claro, porque ellos tienen más acceso a recursos financieros, tecnológicos, de armamento, tienen más capacidades para corromper a muchas áreas de gobierno que están dispuestas a ser corrompidas. Ellos tienen menos en todo, ¿no? Y como que esto se podría resolver a través de, no sé, de generar una fuerza multinacional, porque el tema también es multinacional, pero tampoco se ve, Ernesto, que haya interés del Estado mexicano ir más allá de la parte declarativa, ¿no? No se ve y llevamos la peor parte en esa guerra y el ejército es el que está sufriendo, la población de todo el país, por supuesto, en primer lugar, y el ejército es el que está sufriendo muchas bajas y está trabajando, como dice Miguel, con recursos muy dispares y no hay una ofensiva seria, bien pensada, diplomática, internacional, por tratar de resolver el problema que es global. Exacto. La guerra contra el narcotráfico no es una guerra que se va a dar en el estado de Guerrero o en Durango, es una guerra que tiene que lucharse a nivel mundial y tienen que definir un montón de cosas. Entre otras, debería haber alguna posibilidad de algún organismo internacional
para encontrar y de alguna manera bloquear los recursos financieros de tantos cárteles a nivel mundial. Y esto sería un problema muy serio a algunas de las instituciones financieras mundiales de mayor prestigio también. Pareciera ser que estos nuevos retos que implican el narcotráfico y esta forma en que se ha esparcido por el mundo requieren del diseño de nuevas instituciones, ¿no? Las que tenemos no dan, ¿no? Son rebasadas, ¿no? Queremos un Estado moderno, un Estado-nación donde la clase política tenga en realidad visión de estadistas. No tenemos estadistas en la clase política, son contados o ya murieron, ¿verdad? No tenemos estadistas con visiones de largo plazo, con visiones internacionales, con visiones de todo tipo, de largo alcance. Siempre es sobre el poder por el poder, ¿no? Exacto. Muy bien. Vamos a regresar un momento más. Estamos hablando sobre el ejército. Estamos de regreso, estamos hablando sobre el ejército y yo les preguntaría, un poco pensando en el futuro, ¿cómo se va a resolver? ¿Cómo imaginan ustedes que va a regresar las cosas al orden? Suponiendo que se reformaran los cuerpos de seguridad y que pudieran enfrentar, ¿cómo piensan ustedes que debe ser el regreso del ejército a sus cuarteles? ¿Es posible? ¿Estamos hablando de que es un proceso que puede darse rápido o ya es complicadísimo? Esto no puede, si algo distingue el siglo XX al pasado siglo XX, es que es un proceso histórico de corta duración, de larga duración, donde evidentemente está el destino de nuestro país, está prendido al destino mundial, ¿no? Entonces, esto no es una crisis solamente particular de México, ¿no? Es una crisis mundial, donde la crisis de la noción de modernidad, de progreso tejida durante el siglo XIX, ¿no? está agotándose por completo. No olvidemos que el gran paradigma nuestro siempre fue, se erigió en el siglo XIX, la noción de progreso. Y vemos que ni las clases políticas, ni los grandes capitales, ni los grandes científicos están resolviendo los problemas elementalmente humanos. ¿Por qué? Bueno, porque quiere decir que estamos en un modelo equivocado, ¿no? Un modelo globalizador, capitalista, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Será que es la hora de pensar en otros modelos, ¿no? Para el caso mexicano, yo diría, bueno, lo comentaba un poco fuera de cámara, ¿no? Desde el momento en que se quebró el pacto corporativo, se acabaron los estadistas, porque ahora ya tenemos gerentes y casi tenemos comisionados de la Bolsa de Valores, ¿no? Como secretarios, ¿no? Entonces, el capital especulativo permeando el capital social, ¿no? Y eso ya de entrada está en crisis. Pero eso es generalizado, ¿no? Yo no sé si tenemos que dar, quizá el cambio de paradigmas, ¿verdad? Ya está mostrando su agotamiento, la noción de modernidad y de progreso, ¿no? Ernesto, ¿cómo visualizas tú el futuro del ejército mexicano? Muy complicado, porque a pesar de que lo están utilizando para labores que no son las suyas, que los meten en problemas, los meten en riesgo, incluso mi impresión es que están deteriorando la imagen del mismo ejército a nivel población. No veo otro camino para la clase política actual más que una reforma política que no se ve cuándo se pueda dar ni cómo, que barriera completamente con las estructuras del Estado actual, lo cual parece que sería una nueva revolución y sería gravísimo si fuera algo conflicto y violento. Pero hay un grupo interesante que está tratando de luchar por pelear porque se haga una nueva constitución. Y yo creo que el camino tiene que ser por ahí, por la ciudadanía, luchando por cambiar esos instrumentos fundamentales del pacto social y de ahí salir a cambiar el Estado. Los políticos que están actualmente y los partidos políticos en los cuales se sustentan
tienen un nivel de desprestigio impresionante. Impresionante. Bien dice Miguel, parece que nada más trabajan para ellos mismos, por tener el poder y por afianzarse en el poder por la vía económica también. Entonces, tiene que acabarse eso de alguna manera. Pero no veo cómo. No veo cómo. El camino de una nueva constitución, pues es un grupo amplio, pero no es un grupo mayoritario y no es un grupo que pueda de alguna manera en este momento imponer al Estado actual una tarea de esa dimensión. Pero yo creo que tiene que ser así como tiene que llegar a ser por medio de un instrumento tal, una constitución nueva, un decir, bueno señores, hasta aquí esa forma de hacer las cosas, tenemos que idear un pacto social nuevo y un Estado-nación distinto. No lo veo cómo. Pero ¿cómo hacerlo? Si No los veo que cómo. tienen el poder político para hacerlo son los que están beneficiándose del mismo, los que no quieren que esto cambie. No quieren que ¿No? esto cambie. O sea, los partidos están en el momento más bajo de la historia en materia de confianza, de credibilidad, pero ninguno se está reformando, absolutamente ninguno, que siga la fiesta. No oyen, no se fijan, Las- no se dan cuenta, parece ser. Exacto. Y es un problema muy serio. Yo creo que eso puede llevar a estallidos de algún Sí, tipo. sí. No necesariamente de violencia, pero sí de búsqueda de una nueva Sí, civilidad. como que rupturas institucionales, Rupturas, y esto sí. no funciona, ¿no? Las grandes transformaciones vendrán de la sociedad civil, nunca de los partidos, nunca de las instituciones, nunca del poder, nunca del Estado. Como decía Sartori, ¿no? Las transformaciones del siglo XXI van a ser desde la sociedad civil. Y es la sociedad civil la que tiene que propiciar esos cambios. No va a ser la clase política. Ningún sistema crea las condiciones de su propia autodestrucción. Exacto. Entonces, las grandes transformaciones tienen que venir desde la organización civil. Y eso es lo que como mexicanos tenemos que aprender. Pero bueno, gracias a que nuestro sistema educativo es tan bueno ¿no? que crea ciudadanos apáticos, ¿no? Es tan efectivo que no crea ciudadanos. ¿Verdad? Tenemos que tener eso como ciudadano de a pie. La transformación viene de la sociedad civil, nunca las instituciones. Entonces pareciera ser que, por un lado, es injusto que estén pagando el precio de las ineficiencias y las corruptelas instituciones que están haciendo bien su chamba, como el ejército, estén sacando la cara por quienes no han cumplido, pero por otro lado estamos llegando a un momento que ya es insostenible estas cosas y nos estamos acercando a una especie de ruptura donde tendrá que emerger un nuevo pacto social y un nuevo diseño de instituciones que permitan darle funcionalidad a la democracia y a la participación, porque estamos en los peores, ¿no? Volteemos hacia los ¿Qué más nos líderes puede pasar? sudamericanos. ¿No? Este uruguayo, este presidente. Mujica. Además, la próxima visita de Francisco, ¿no? Están modificando, ¿no? Las instituciones, pero a partir de la sociedad civil. Exacto. ¿No? Entonces, eso es parte del discurso. Se me escapa el nombre del presidente. Pepe Sí. Mujica. O Mujica. a partir de escuchar a la sociedad civil. El nuevo Papa también está modificando una estructura realmente monolítica, sólida, ¿no? Como la Iglesia tradicional también la está modificando, ¿no? ¿Cómo? Desde el discurso de la sociedad Son civil. esos que están demostrando que sí se puede, porque Sí se durante puede. muchos años nos han querido convencer que no se puede, que no hay remedio, pues. Así es. Que lo único que puede bajar tantito, administrarse tantito la crisis, pero que cambios no se pueden dar. Tiene que nosotros digamos, ¿no? Con todavía con cierta dejo de humor, ¿verdad? Ya, si Maradona metió gol, ya con la ayuda del Papa van a ganar el Mundial otra vez, ¿verdad? Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Eso es muy interesante. Yo creo que nos sorprendemos mucho los mexicanos que alguien venga de afuera a decirlo lo que todos sabemos, ¿no? Claro. Porque yo creo que el Papa no va a decir más que la pura verdad, Mujica Esperamos. está diciendo la verdad. ¿no? Mujica, ¿verdad? Mujica está diciendo Exacto. la verdad. Y nos duele, ¿no? Que nos digan la verdad, pero es la verdad. Y ahí tenemos que partir, ¿no? Fenómenos como los independientes expresan esa inquietud. Exacto. Candidatos independientes. Sí.
Sí, pero hemos ido logrando los mexicanos una esfera de administración política que cada vez está siendo más impermeable al resto de la nación. Y allí yo creo que es donde se va a ver el problema cada vez más serio y no va a salir de arriba, tiene razón Miguel. Tenemos a un pueblo que incluye desde los grupos más desfavorecidos hasta empresas medianas y pequeñas o cosas por el estilo. No sé si la gran empresa puede entrar ahí, pero que se ha acostumbrado a vivir completamente su vida tratando de defenderse a lo sumo de aquellos que están allá en una esfera distinta. Son están siendo dos compartimientos estancos de alguna manera cada vez más. A mí se me ve que cada vez más la comunicación no se está dando, no se está oyendo. El voto ciudadano no es más que un ejercicio estadístico, de alguna manera manipulado en muchos casos por los mismos que lo organizan y que se benefician de él. Y abajo está el pueblo que de ahí va a tener que venir de alguna manera una exigencia. El evento que trajo la posguerra fue la expansión y la complejización de las comunicaciones. Es decir, creo que las redes sociales, creo que en la virtualidad también se están propiciando cambios. Tal es así que ya clases políticas bastante ignorantes, por cierto, no buscan legislar el Internet y todo eso, ¿no? Entonces, no pueden controlar lo virtual, ¿no? Y creo que la parte, en la virtualia, en la sociedad civil, en las idiosincrasias, en las ideologías y en las culturas comunitarias, a partir de ahí van a surgir los grandes cambios, no en las instituciones. Entonces, digamos, lo que le está pasando al ejército es una consecuencia de un sistema que ya no es funcional, que ya no responde a los objetivos por los cuales fue creado y que hoy está sacrificando una de sus últimos grandes bastiones de confianza, de fuerza del Estado mexicano, ¿no? Y esto nos está acercando que muy rápidamente, porque además es irreversible por lo que estamos viendo, es muy difícil echar para atrás al ejército y meterlo atrás a los cuarteles a cumplir con su función constitucional por la cual fue creado. Esto va a provocar necesariamente que desde abajo tenga que haber un replanteamiento de país y poner las cosas en orden, ¿no? Para que nadie esté pagando lo que otros están provocando. Así es. Sí, yo creo que por ahí va, pero ¿qué implica eso? ¿Cuánto tiempo toma? Es muy difícil saberlo. Pero podríamos decir que es un proceso que ya inició. Los independientes es una expresión, es una salida a esa molestia, ¿no? ¿Qué cuánto van a avanzar? Pues ya lo veremos, ¿no? Pero ya estamos llegando, digamos, a la claridad de que el cambio tiene que venir porque es insostenible para los ciudadanos vivir en el estado de cosas que tenemos, ¿no? Las peores noticias vienen del gobierno. Sí, muy bien. Pues yo les quiero dar las gracias, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por compartir sus opiniones, para nosotros es muy, muy valioso, les agradecemos. Yo soy Marco Paz, estamos aquí en Foro 4, los esperamos la próxima semana.